queja que hemos recogido nosotros de los grupos de atención prioritaria se refleja sobre todo a la hora de tratar la información, de abordar la información. Muchos de ellos se quejan, ¿no?, de los grupos de atención prioritaria, insisto, se quejan en que no se acude a ellos más que cuando hay una noticia negativa o un suceso de morbo o a la hora de informar un accidente o alguna cosa sangrienta o poco agradable, se da hacia el punto de vista de la violencia, del morbo, un poco en ese acercamiento, en esa construcción del relato, tanto textual como en imágenes. ¿Ustedes creen que la ley de comunicación es una herramienta que puede ser usada para que estos derechos de los ciudadanos puedan ser contemplados dentro de los medios de comunicación o medios de información? De hecho, una de las cosas de las que un poco en común que hemos visto en todos los grupos, en muchos de los grupos, es que ellos nos dicen que desde que está en vigor la ley de comunicación, muchos medios han modificado su conducta y ya no se encuentran con comportamientos o con noticias o con tratamientos de la información tan dramáticos o tan sanguinolientos, ¿no?, que sí que se respeta un poco más la información. Yo creo que ya vinculando un poco más con la comunicación, creo que hay que empoderar un poco al ciudadano para que sea consciente de sus derechos, también de sus responsabilidades, por supuesto, y también aumentar en la profesionalización de todos los periodistas y todos los profesionales del sector de la comunicación. Creo que hay que trabajar un poco en esos dos niveles. Ustedes tienen una experiencia desde la visión europea de la comunicación. ¿Cómo han visto aquí a los medios? ¿Cómo has visto tú? Bueno, nosotros estamos trabajando en análisis de los medios, de los contenidos, pero debemos de englobarlos, debemos de contextualizarlo dentro de una cultura periodística que encontramos aquí en Ecuador, que por supuesto no puede ser analizada o no debemos analizarla en base a un periodismo estándar que podemos encontrar en Occidente, en Europa, ya sea en España o sea en otros países. Entonces, conociendo lo que es la realidad que encontramos, no solo la realidad profesional, no solo la realidad comunicacional o periodística, sino toda la realidad de todo el entramado social y estructural que encontramos aquí en Ecuador. Entonces, diferencias, claro, porque la propia idiosincrasia que encontramos aquí en Ecuador, la perspectiva política que tenemos, el nuevo proyecto que parte de la nueva Constitución, de presidencia, y la llegada de esta nueva ley de comunicación que, como muy bien comentaba Palmira, pues lo importante es que legisla. Cuando quedan vacíos legales es cuando ocurren cosas que no debieran. Entonces, esa protección que deben de tener estos grupos de atención prioritaria, parte esa preocupación por sus derechos, por que no vulneren sus derechos, parte de una legislación que visibilice lo que hasta ahora mismo se quedaba atrás, quedaba opaco y quedaba. Entonces el punto de vista o punto de partida comunicacional que encontramos en Ecuador es una comunicación social, coherente y responsable. Entonces el sistema que encontramos aquí difícilmente es comparable al que podamos encontrar en otros países. Lo que sí es que tenemos que tener en cuenta que la situación histórica y actual que encontramos en Latinoamérica sigue un camino muy similar, que es el que Ecuador está apareciendo como la cabeza de ese movimiento social, de esa comunicación, de ese periodismo responsable del que estaba hablando y del que ahora mismo se hace especial hincapié. La ley de comunicación está próxima a cumplir un año y ustedes también hablaban del empoderamiento. ¿Cómo conseguir ese empoderamiento? Vamos a ver, cuando se crea una ley se debe dar un margen temporal y por supuesto todo tiene aciertos y errores. Por eso se crea una serie de decretos y demás y reglamentos que lo que hacen es complementar lo expuesto en un primer momento por la ley e intentar, como decía, llenar esos vacíos legales que aún quedan. Entonces, parte del trabajo que tenemos en el laboratorio puede tener un nexo común con esta nueva legislación, evidentemente, porque al fin y al cabo lo que se pretende desde la academia, pero no es desde la academia hacia adentro, sino la academia hacia afuera, como muy bien decía Palmira, desde la academia hacia el ciudadano, pero no para el ciudadano sin el ciudadano, sino con el ciudadano y que parta desde ahí. Entonces, nuestra misión al fin y al cabo es eso, es intentar crear una herramienta que facilite tener o evaluar el tipo de información que se está generando en los medios de comunicación ecuatorianos e intentar salvaguardar los derechos que todo ciudadano, sea de la etnia que sea de la situación social que sea, pues debe de tener.
¿Cómo un ciudadano puede exigir los derechos a los medios de comunicación si los medios de comunicación o de información le informan cada día que la ley de comunicación no sirve? Entonces, esa contradicción. Claro, por eso ahí es fundamental que el ciudadano sepa cuáles son sus derechos, también insisto, cuáles son sus responsabilidades, pero es fundamental que el ciudadano conozca desde los medios, pero conozca también desde otras instancias. Por eso también nosotros un poco lo que pretendemos es acercarnos al ciudadano y enseñarle, un poco ayudarle, apoyarle en una lectura crítica de los medios, en cuáles son sus derechos, en el conocimiento de esa ley, pero no solo de esa ley, sino del proceso de comunicación en general, porque es fundamental dentro del marco, como comentaba mi compañero Martín ayer, dentro del marco de una comunicación responsable, de un periodismo responsable, de un periodismo que cumpla un poco los parámetros del buen vivir, ¿no? que regulan un poco Ecuador. Es necesario que esa comunicación para el ciudadano sea desde el ciudadano, y para eso es fundamental que el ciudadano conozca cuáles son sus derechos. O sea, no podemos hablar de una comunicación responsable ni de un periodismo responsable si el ciudadano está al margen de todo, si todo lo que se hace viene desde arriba, tiene que nacer desde abajo. Por eso es importante que el ciudadano también se capacite en cierta manera pues un poco en lectura crítica de los medios, en cuáles son sus derechos. Eso también exige, por supuesto, un compromiso mayor del ciudadano. No es lo mismo una lectura concienzuda y una identificación de cuáles son sus derechos y también sus responsabilidades que pues llegar a casa por la tarde cansado y desconectar mentalmente, ¿no? Viendo un programa de televisión que no requiera ese sacrificio o ese esfuerzo personal, ¿no? También, obviamente, tenemos que ser conscientes que el ciudadano para poder exigir necesita ese esfuerzo previo, ese esfuerzo entre comillas, ¿no? Ese esfuerzo cognitivo previo de estar más alerta, estar más al tanto. También para eso